Micrófonos apagados. Yo saludo. Buenas noches. Dios los bendiga grandemente. Es un gusto para mí poder iniciar esta segunda hora de nuestra clase, Nueva Creación en Cristo, donde tenemos nuestro texto base, 2 Corintios 5:17. Amén. Voy a tomar Amén. lista. Si me responden, o sea, si abren el micrófono para responderme o me saludan con la manito, porque todos deben de tener la cámara encendida. Bueno, excepto Aris, que viene, no pueden encender la cámara porque se le acaban los datos mientras llega a la casa. Pero de resto todos me van a saludar. Alexander Almarales, Flor Calle, Eric Calle. Aquí estoy presente. Buenas noches. No te veo. Déjame verte. ¿Dónde estás? Ay. Eric, bien. Eric, estás aquí. Aris Delgado, sí está. Bueno. Presente. César Beltrán. César Beltrán, no te veo. Daniel Bautista. Daniel Bautista. Joseph Bautista. Presente. Doris Durán. Qué pena, hermanita Luz Dar. Presente. Daniel. Doris. Doris, a la 1, a las 2 y a las 3. Deimer. ¿Yo vi a Deimer por ahí o no? Desde aquí de mi trabajo la saludo. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Nini Galván. Creo que no ha podido conectarse mi pastora porque es que los niños están un poquito ocupados ya con los niños y no, creo que no ha podido conectarse. Ah, señor. Sí, está solo en casa. Eliasir Ramos. Presente. Jesús Barreto. Bien, Eliasir. Jesús Barreto, yo te vi. Presente, Paz. Bien. Kelly Montiel. Kelly Montiel no ha llegado. Lorena Díaz. Presente. Santiago Díaz. Presente. Mateo. Presente. Mateo, ¿cómo es el apellido? Galán. Galán. Nidia Ríos. Presente. Sonia Espitia. William Tobar. Catherine Díaz. Yo estoy acá presente. William Tobar, Sonia Espitia. Kelly Montiel. Bueno, Nini Galván, no. Doris Durán, no ha llegado. César Beltrán. Flor Calle. Y Alexander Almarales. Presente. Ya llegaron, ¿sí? Bueno. Flor también. Listo. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Quién eres tú? Pilar Castillo. Pilar Castillo. No la tengo en la lista, ¿sí ven?
Y es la primera que llegó. Listo, mi reina, ya está, Pilar Castillo. Gracias, mi pastora. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De 22 estamos 14. Y 14. Bueno, vamos a darle gracias al Señor y vamos a empezar con nuestra segunda hora de clase. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Es un privilegio para nosotros poder estudiar tu palabra y recibir de ti, Señor, la instrucción que tienes para nosotros en este día. Te pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, abra nuestros oídos espirituales, abra nuestros ojos espirituales y podamos ver, Señor, las verdades que están escritas en el manual de vida que elaboraste para nosotros, Señor. Muchísimas gracias, amado Espíritu Santo, porque tú eres nuestro maestro. Nos disponemos, Señor, para recibir de ti lo mejor, lo que tienes para nosotros en esta noche. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, como título, bueno, no quiero hacer mucho repaso para que no perdamos nuestra secuencia. Entonces, como título, el primer de la primera clase es la nueva creación en Cristo. Texto base, 2 Corintios 5, 17. ¿Cuántos se aprendieron ese texto? Levánteme su manito. Hay muchas personas que no tienen la cámara encendida. Amén. Amén. Bueno. Hablamos de objetivos generales de hace 8 días. Hablamos de la introducción y dejamos ahí porque pues no estaban todos. De hecho, pues hoy tampoco, pero ya ahora sí vamos a dar continuidad con la clase. Solo tenemos 3 viernes, o sea, hoy, dentro de 8 días y dentro de 15 días. Debemos terminar esta clase en estos 3 viernes. Entonces, hablamos de los objetivos generales, que sí quiero repasarlos para las personas que están hoy. Es llevar al estudiante al conocimiento pleno de la regeneración. ¿Qué es regeneración? Es nuevo nacimiento. O sea, usted que ha nacido de nuevo necesita tener pleno conocimiento de qué es eso. Y a su vez que pueda disfrutar de los beneficios de ser una nueva creación en Cristo y disfrutar de la vida abundante. También dentro de estos objetivos es comprender que la muerte es una naturaleza como la vida también lo es. Que en Cristo somos una nueva creación. También que el nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza y no un cambio de religión. Y por último, que somos hijos legítimos de Dios y podemos estar legalmente en la presencia de Dios sin temor, sin pecado y sin sentimiento de inferioridad. Amén. Entonces, hoy vamos con nuestra segunda clase, que es el pecado del hombre y la entrada de la muerte. Romanos 5:12. Vamos a empezar a tomar apunte de los textos bíblicos. Quizás por el tiempo yo no alcance aquí a leerle todos los textos, pero usted en su casita, allá, usted sí. ¿Cómo es el título? ¿Cómo es el título, Luz Dari? El pecado del hombre y la entrada de la muerte. 5:12. Mi pastora, ¿qué cita es esa? Qué pena. La cita Romanos 5:12. Gracias, mi pastor. Y dice así:
Leemos su palabra en esta noche, la gloria del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado de alta traición de Adán trajo consigo la entrada de la muerte espiritual a la humanidad. El pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. Dios a Adán, Dios le había dicho, de todos los árboles que hay, puedes comer menos del árbol del bien y del mal, los que están en el centro del Edén. Entonces, como dice Romanos 5:12, nos describe claramente cómo el pecado y con el pecado la muerte espiritual entraron en el mundo por un solo hombre. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre es la puerta que abre su espíritu a esta naturaleza de muerte. Es el fenómeno universal que marca la terminación de la vida y generalmente es muy lamentable. O sea, nos decía Pilar ahorita, se muere un muchacho de 28 años y es algo, o sea, la muerte es muy lamentable, sea de alguien muy anciano, o sea de alguien de mediana edad, o sea de alguien joven, o sea de alguien niño. Siempre es algo muy lamentable. Es muy difícil de aceptarlo, es muy difícil de aceptarlo porque tenemos muchos No apegos terrenales. Bueno, en el orden de la naturaleza lo experimentan tanto las plantas como los animales. No obstante, los primeros seres humanos, Adán y Eva, no fueron creados para morir, sino fueron creados con una capacidad de vivir eternamente. Y esa capacidad no la tenían las plantas ni los animales. Ahora, Adán y Eva debían escoger entre la inmortalidad y la muerte. Todo dependía de la obediencia que ellos tenían a Dios. Génesis 2:17 lo ratifica. Génesis 2:17. Tomen apuntes de las citas para que estudien. Dice, más del árbol, esto fue lo que el Señor le había dicho a Adán, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le había dado instrucciones claras a Adán. Por eso cuando Adán permite o se deja seducir por Eva y por ese fruto, entonces comete alta traición contra Dios. Porque es que Dios ya se lo había dicho, Dios se paseaba con él en el jardín del Edén todas las tardes, dice la Biblia, que Dios venía y caminaba con Adán y le decía las cosas, le enseñaba, le daba los nombres de los animales para que hasta el día de hoy se llamasen así, para que él los nombrara. Entonces, por eso cuando Adán cede a la tentación o cede a la desobediencia, se determina que es una alta traición, porque Dios ya se lo había explicado. Entonces, la naturaleza del hombre, eso es un subtítulo. La naturaleza del hombre. El verdadero hombre es espíritu. Graben eso en su corazón. Nosotros, el verdadero hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Un día tendremos que dejar este cuerpo. Dios lo creó a su imagen y a su semejanza y además le impartió su naturaleza. Génesis 1:26 y Génesis 2:7.
El 26. Génesis Génesis 1, 26. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, el propósito de Dios es que los seres humanos caminemos en comunión con Él, que Él es un ser espiritual. Por ello, nos dio de su naturaleza, nos dio el soplo de vida, que es el espíritu, y nos dio un alma, que es donde tenemos el intelecto, la voluntad y los sentimientos. Entonces, el propósito de Dios es que caminemos en comunión con Él, porque Él es un ser espiritual. Ahora, dentro de este espíritu del hombre creado a imagen de Dios, penetró la muerte. Bueno, no queremos decir con este término muerte espiritual que el hombre dejó de ser espíritu, no. Quiero que tenga pendiente que la palabra muerte quiere decir separación. El significado de la palabra muerte es separación. Por eso cuando el hombre comete alta traición, inmediatamente se separa espiritualmente de Dios. O sea, ya Dios no venía a pasar las tardes con Adán. Porque inmediatamente que Adán comete alta traición, se dan cuenta que están desnudos, se esconden, buscan hojas con que cubrir su desnudez y dice, y se esconden, o sea, entra temor, entra miedo. No es que haya dejado de ser espíritu, no. La muerte espiritual no es un estado de no existencia. Es un estado de existencia, pero una existencia separada y alejada de Dios. Y a su vez, entonces, como se aleja de Dios, se acerca a Satanás o se une con Satanás. Ahora, otro subtítulo. Hay 3 clases de muerte. Vamos a hablar de las 3 clases de muerte que se mencionan en las escrituras. Recuerdan que la palabra muerte quiere decir separación. La primera muerte es la muerte física. Cuando Adán comete alta traición, entra la muerte que no estaba decretada para ellos. Digamos, ellos estaban creados inicialmente para ser seres eternos en su cuerpo, pero al cometer alta traición entró la muerte física, o sea, esa muerte que tenemos que experimentar ahora, dejar que salga el espíritu y el alma y el cuerpo vuelva a la tierra. Entonces, la primera muerte, muerte física. La muerte física es una cosa antinatural y violenta. Es la separación entre el espíritu y el alma del hombre y su cuerpo. Es lo que pasó con el primo de Pilar. Y con lo que ha pasado con todas las personas que hemos tenido que despedir. Se separa el espíritu y el alma y el cuerpo queda inerte. Porque el cuerpo es como el guantecito, el guante o el vaso de barro donde mora
el espíritu y el alma. Primera muerte, muerte física. Segunda muerte, muerte espiritual. Entonces, la muerte espiritual es aún más violenta y más antinatural para la humanidad, porque es la separación entre el espíritu del hombre y Dios. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, estábamos separados de Dios por los delitos y los pecados. Primera muerte, muerte física. Segunda muerte, muerte espiritual. Aquí en esta muerte espiritual también tenemos otro texto que nos complementa, Efesios 4:18. Ahí mismo, 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bueno, y la tercera muerte es la muerte eterna o la muerte segunda. Esto es muy clave que lo tengan memorizado, porque esto va a salir en el examen, ¿no? Yo les echo ahí un chismecito adelante. La muerte eterna o la muerte segunda es la tercera muerte. La muerte segunda es una separación eterna entre el hombre y Dios. Es un estado de existencia en el cual la naturaleza de Dios ya no es más ni volverá a ser asequible al hombre. Eso es lo más terrible. O sea, porque que uno se muera, todos nos tenemos que morir. Pero que eternamente esté separado de Dios, eso sí es terrible. La muerte espiritual es una naturaleza, así como la vida es la naturaleza de Dios. La muerte es la naturaleza de Satanás en el hombre caído. Esto dijo Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. San Juan 8:44. Todo ser humano es portador de la naturaleza de la muerte, hijo del diablo. Esto suena muy fuerte, pero el Señor Jesucristo hizo esa declaración. La muerte espiritual es en realidad una naturaleza. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona no cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia en San Juan 3:17, miremos allí, dice en San Juan 3:16, dice que más de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la tercera muerte viene cuando una persona se rehúsa a creer en el Señor Jesucristo. Ahí lo dice la palabra.
¿cierto? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es el pecado que condena al mundo, es que no crea en el Señor Jesucristo. Y ahí es donde no solamente se muere físicamente, está muerto espiritual, sino que la tercera muerte, o sea, la muerte eterna, la tiene ganada, o sea, ya no hay que hacer, mejor dicho. Pierde todo posibilidad o todo derecho de estar eternamente cerca del Señor. Entonces, clave eso, ¿no? La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna o segunda muerte. Ahora, los poderes de hoy, otro subtítulo. Los verdaderos poderes de hoy son espirituales. San Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Discúlpeme, San Juan, ¿qué? 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu. Es necesario que le adoren. Satanás es espíritu. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Poderes espirituales. Amén. Amén. Tercero, el hombre es espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible hasta la venida de nuestros. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ya. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo echa por tierra lo que dicen algunas personas de que el ser humano, una vez que se muere, lo entierran y se acabó, y que ahí ya no hay. No, señor. El alma tiene que ir a dar cuentas de lo que hizo mientras estaba en este cuerpo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas por lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Dice, Segunda de Corintios 14. Bueno, el hombre fue hecho a la imagen de Dios, el Todopoderoso. El hombre depende de un poder más alto que él para su vida espiritual. Él debe participar bien de la naturaleza de Dios o bien de la naturaleza de Satanás.
Bueno, ¿qué quiere decir? O se está abajo o se está dentro del cuerpo de Cristo o se está dentro del cuerpo del diablo, de Satanás. Porque así es. No hay términos medios, no hay limbos, no hay purgatorios, no hay nada de eso. Esos son mitos y cosas inventadas. Porque solamente o se está. Los que no están dentro del cuerpo de Cristo están en el cuerpo de Satanás. Son hijos de Satanás, como dijo el Señor Jesús en San Juan 8:44. Entonces, hijos de Satanás y las obras de Satanás quieren hacer. Pero una vez que la luz de Cristo viene para resplandecer, dice, la persona sale del cuerpo de Satanás y es introducido en el cuerpo de Cristo, a ser parte del cuerpo de Cristo, con una nueva naturaleza, como una nueva creación. Dios es espíritu y su naturaleza es vida. Gloria a Dios. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida. San Juan 5:26. Aquí vamos en San Juan. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Aleluya. Satanás también es espíritu y su naturaleza está opuesta a la naturaleza de Dios, pues su naturaleza es muerte. Por eso desde que, digamos, obtuvo la victoria allí cuando engañó a Eva y a su vez Eva convenció a Adán, entonces entró la muerte. Su naturaleza, que es de muerte, entró al hombre y por ese hombre a toda la humanidad. Esta naturaleza de Satanás, que es la muerte espiritual, se posesionó del espíritu del hombre. Efesios 2, del 1 al 5, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tenga eso claro. La desobediencia es el pecado original. De ahí que los padres tenemos tal responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, de encaminarlos desde que nacen en el principio de obediencia. Seguimos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya, gracias Señor. Gracias Dios Todopoderoso. Muertos en pecados, o sea que separados de Dios por nuestros delitos y nuestros pecados. Pero Él, como Él es grande y misericordioso y todopoderoso, dice, nos acercó y nos reconcilió con el Padre a través de su obra redentora. Tome apunte de esto. Hay dos palabras que abren la Biblia. Estas dos palabras son vida y muerte. Vida y muerte.
Si no comprendemos estas dos palabras, no podemos tener una concepción coherente de Dios y de su revelación al hombre. La revelación de Dios es la Biblia. Por eso le decía a Pilar, cuando lees cualquier texto, o sea, si los salmos, si los proverbios, si los evangelios, si las cartas de los profetas, los libros de los profetas, si las cartas del apóstol Pablo, ahí Dios te está hablando, porque su revelación o la revelación de Dios es la palabra. Este es Dios hablando a nosotros. En cualquier parte donde decides leer, Dios te está hablando. La Biblia son los pensamientos de Dios. Es la revelación de la mente de Dios. Ahora, eso nos hace entender que si usted necesita que Dios le hable o si usted necesita una respuesta, usted necesita abrir su Biblia, buscar allí, porque ahí está el corazón del Padre para hablar. La muerte primera que entró en el hombre, de la caída del hombre, fue la muerte espiritual. Entonces tendríamos un orden diferente a lo que a las tres tipos de muerte de las que le hablé. ¿Sí ven? La primera muerte es la muerte espiritual. ¿Oyó? Para que no se vayan a confundir. Yo les di un orden, hablándoles de la primera muerte como la muerte física, después la muerte, pero es al contrario. Es primero la muerte espiritual. Primero hubo una separación entre Dios y el hombre por la desobediencia del hombre. Entonces, ¿qué hubo? Muerte espiritual. Ellos se alejaron de Dios por la desobediencia. Y después de ello entró la muerte física. Los dos árboles en el jardín del Edén. Primero, el árbol de la vida iba a reunir al hombre con Dios para siempre. Aleluya. Dice Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. El árbol de la vida. O sea que si ellos hubieran comido el árbol de la vida, claro, por eso el Señor los sacó del Edén rápidamente. O sea, ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, se abren sus ojos, entienden todas las cosas, y el Señor tiene que sacarlos de ahí para que no fueran a comer del árbol de la vida y vivieran eternamente haciendo lo malo, o sea, separados de Dios. El segundo árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese árbol del bien y del mal unió al hombre con Satanás. ¿Por qué? Porque participar del fruto de ese árbol activó la naturaleza de la muerte inmediatamente. El Señor le había enseñado, le había explicado, le había, ¿cómo se dice?
Le había puesto el principio a Adán. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Mm? Ahora, ahí se sucede una muerte doble. ¿Por qué razón? Porque cuando al hombre se le dio la autoridad sobre el universo, Dios le advirtió que si desobedecía, ciertamente moriría. Ahora, déjeme la traducción literal de Génesis 2:17. Yo quería leerles, ¿cuántos minutos tengo? 10, 15. Génesis 2:17. Pero Jehová Dios le hizo al hombre esta advertencia: puedes comer de cualquier fruto del huerto, salvo del fruto del árbol de la conciencia, porque ese fruto te abrirá los ojos y te dará por experiencia el conocimiento del bien y del mal, de lo justo y de lo incorrecto. Y si comes ese fruto, serás condenado a morir. Entonces, la traducción literal de Génesis 2:17 es: al morir, tú morirás. Esto revela una muerte doble. En el momento que Adán cometió la alta traición, murió espiritualmente, es lo que les decía anteriormente. Entonces, se separó, el hombre se separó de Dios. Pero solo 10 siglos más tarde murió físicamente. O sea, se vivió 10 siglos, 1000 años. Un siglo son 100 años. Y dice que 10 siglos más tarde murió físicamente. Uy, tremendo. Muchísimo. La muerte espiritual vino a la tierra primero y se manifestó en lo físico, o sea, en el cuerpo, al destruirlo. Porque por causa de esa desobediencia, pues sí que se perdió harto, tremendos beneficios. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué fue primero? La muerte espiritual, separación de Dios. Y luego, a causa de ello, vino la muerte física, la degradación del cuerpo. O sea, el cuerpo, dice el apóstol Pablo, dice, este cuerpo se va desgastando, aunque el interno se va fortaleciendo por el poder de la palabra, pero el cuerpo físico, su final es volver a la tierra. Eso es innegociable. La muerte física es solo una manifestación de la muerte espiritual. Después que el hombre murió espiritualmente, su cuerpo se volvió mortal, o sea, destinado a morir. Antes de ello, ellos estaban destinados para vivir eternamente. Qué bonito, ¿no? La muerte espiritual se volvió universal. Toda la humanidad se identificó con Adán en su muerte espiritual. Adán, el padre del hombre, la cabeza de la creación de Dios, había muerto espiritualmente. Él no había cumplido con su responsabilidad de guardián del pozo de Dios. Así el hombre que nacería de Adán poseería la misma naturaleza suya. Y eso ha acontecido a través de todos los tiempos. Todo ser humano nace espiritualmente separado de Dios, hasta cuando tiene conciencia de
del pecado, de la transgresión, y decide voluntariamente aceptar a Jesús como su Señor y como su Salvador y reconciliarse con el Padre, o sea, volver a tener esa unión. La muerte espiritual se convierte en la naturaleza de todo hombre que nace en el mundo. Romanos 5:12 dice que la muerte pasó sobre todo al mundo. Romanos 5:12, que es el primer texto que leímos hoy. Romanos 5:17 y 19 dice que por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores. Romanos 5:15 dice, por la transgresión de uno, muchos murieron. Todos. O sea, la naturaleza de la muerte espiritual, otro subtítulo. La naturaleza de la muerte espiritual. Aleluya. Ya hemos visto que la muerte espiritual es una sustancia